Vamos entonces a empezar, a continuar más bien, con el estudio de las Kadosh Mikra, las 10 Kadosh Mikra, y vamos en la parte número 10, que correspondería en esta noche a Hatmatzah, ¿cierto? Panes sin levadura. Hatmatzah, panes sin levadura. Entonces vamos a continuar y vamos a empezar, pero no sin antes orar. Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos en esta noche. Bendito Dios, colocamos delante de ti este momento, Señor, que sea esta enseñanza de beneficio para nuestras vidas, Señor, y de todos aquellos que quieran, bendito Dios, aprender de ti y que puedan ver, bendito Dios de la gloria, estos videos. Señor, damos gracias por el Rabino Andrew, Señor, porque es quien realiza, bendito Dios, estos estudios, Señor, y me da el privilegio, bendito Dios, de transmitirlos o traducirlos, bendito Dios, al idioma español, bendito Dios de la gloria. Señor, que sea tu Ruah, bendito Dios, dirigiendo este momento, Señor, y que sea tu palabra también sazonándola, bendito Dios, por medio de ese Espíritu Santo. Rey de la gloria, nos abandonamos en tus brazos. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a empezar entonces. Hatmatzah, panes sin levadura. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Y vamos a leer este texto bíblico para introducir la enseñanza, la clase en esta noche. ¿Qué dice versículo 16, Luz Adela? Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Amén. ¿Qué nos dice este versículo? ¿A qué nos está invitando? Es una obligación de todo siervo varón, ¿cierto? De todo siervo del Señor, presentarse cada año en estas fiestas. ¿Por qué no nos presentamos hoy? No hay templo. Porque no hay templo. Porque no hay templo. Dice 3 veces cada año. 3 veces cada año. Eso implica que al año estaríamos en Jerusalén 3 veces. Pero es un viaje para celebrar determinadas fiestas. Y esto nos introduce un poco porque vemos la importancia que tienen las fiestas para el Señor. Que quiere Él mismo congregar a todos sus hijos en esas fiestas, específicamente en esas fiestas. Aparecerá todo varón tuyo. Y fíjese el énfasis que hace la palabra del Señor. Todo varón que tenga esa condición de ser de Él, ¿cierto? Dice, del pueblo de Israel. A Dios no le interesa que otros vayan. A Dios le interesa que sus hijos estén enfrente de su templo, estén congregados y realicen estas ofrendas y estas fiestas como un pueblo. ¿Será que al Señor le gusta que andemos dispersos? Para nada. La dispersión es motivo de ¿qué? Fue gestada ¿por qué? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Pero el Señor siempre, el ideal del Señor es que su pueblo estuviera ahí, ¿cierto? De hecho, ¿cómo se ubicaban las tribus cuando estaban en el desierto? Alrededor del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo. Dice, varón tuyo delante de Jehová tu Elohim en el lugar que él escogiere. ¿Cuál lugar escogió? Jerusalén. Porque sabemos que Dios tiene puestos sus ojos en esa tierra. El primer momento, la primera fiesta es la fiesta solemne de los panes sin levadura, que la conocemos como ¿qué? Hatmatzah. Eso, Hatmatzah, ¿cierto? Que vamos a detenerlos hoy. Hay que recordar que este es un estudio a nivel intermedio. El rabino hace una propuesta, manda un nivel básico
este corresponde al nivel intermedio. Posteriormente estaremos socializando algo un poco más detenido sobre cada fiesta. Entonces esto es un bosquejo, ¿cierto? O de parte general, pero puntualizando ya en algunas cosas. La fiesta solemne de los panes sin levadura y en las fiestas solemnes de las semanas. ¿Cuál es esa? Pues es a los 49 días, Shavuot. Es Shavuot, ¿cierto? La fiesta de las semanas. Y la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot. que es Sukkot. En ese orden de ideas, el Señor dice que lleguemos a Pesach. Pues tenemos que llegar. Pues No, sí, no, esa pero con está Hamaxa, seguido. digamos que si alcanzamos a llegar 50 minutos después, bueno, pero igual van unidas las dos. Dice que debemos llegar a panes sin levadura, aunque Pesach es ahí seguido, Claro. ¿cierto? 50 minutos. Realmente son 90 minutos para... Eso. En 90 minutos para caer el sol y empezar panes sin levadura. No. Lo que quiere decir que estaríamos también celebrando Pesach allá. No, y no solamente eso, que pesa parte de la cena es con panes sin levadura, entonces Empieza con panes sin levadura, ¿cierto? igual toca- ¿Por qué? Porque ahí inmediatamente empieza la fiesta de panes sin levadura. Entonces, pero fíjese que es curioso que el Señor no habla de Pesach, el Señor habla de panes Hamatza, sin ¿cierto? levadura, sí. De Hamatza, panes sin levadura. Es curioso, pero bueno. No, y el reino nos explicaba y decía que si no alcanzaste a llegar para vienes corriendo y no alcanzas a llegar, donde tú estés puedes comerte la Pascua, pero a esa sí tienes que Es llegar a correcto. Jerusalén. Pero igual tiene que ingresar porque comienza a los 15 días, ¿no? A los 90 minutos. Por eso, está entre las dos tardes, 14, caer el sol 14, ¿qué sigue? 15. El día 15. Y el día 15 celebra el matcha, entonces no hay nada que hacer. ¿Sí? Continuemos. Descripción general de las fiestas de primavera. Entonces fíjese que el Señor pone estas fiestas, pero el rabino las menciona. Dice las cuatro fiestas de la primavera son, primero, Pesach, ¿cierto? Que la conocemos nosotros como Pascua, como la verdadera Pascua, ¿no? No la que celebran otras creencias. Porque ya sabemos que esa Pascua inclusive hace referencia a los católicos, celebran una especie de Pascua, ¿no? Listo. La fiesta de- ¿Cómo celebran eso? Entonces, Lo que pasa es que como que la esta celebran al revés, ¿no? No, es que son dos Pascuas. Porque es la Semana Santa, una es la Semana Santa. que pero nosotros- 40 días antes, ¿qué hacen? El conejito. Sí, la Cuaresma. Pero Está al revés. Y es la señal de la cruz lo que se hace unos días antes. Y nosotros lo conocemos aquí en Latinoamérica, o por lo menos aquí en Colombia, como Pascua. Sí, La Cuaresma. Pero en Estados Unidos una Ellos no persona hacen eso. dice en Pascua y es la fiesta Del a Easter, que es del conejito y los huevitos. ¿y esa es en diciembre? No, ¿O esa en esa- también es? en esa fecha. Ok. En Estados Unidos. Sí, y en varios países así europeos. Entonces, Ok, entonces según la región. eso O sea, varía un poquito. pero aquí en Colombia lo más parecido sería Semana Santa. Semana Santa, que está lejos, pero lejos de ser Pesach. Empezando porque los 40 días los hacen antes y no después. Entonces, dice Pascua. La siguiente se llama Hat Matzah, ¿cierto? Y algunos la conocen como panes sin levadura. Panes sin levadura. Pero realmente el nombre es Hat Matzah, ¿cierto? Hat Matzah. Sí. Luego sigue primicias. Hat Matzah empieza, como decíamos ahorita vamos a aclararlo más adelante, pero empieza seguido de la fiesta de Pesach, seguido de la fiesta de Pesach. Luego sigue la fiesta de primicias, Bikurín, conocida como primicias, ¿cierto?
Y por último, de esas 4 fiestas de la primavera está Shavuot. Y la fiesta se conoce como la fiesta de las semanas, o se conoce como Pentecostés, ¿cierto? La fiesta de las semanas o Pentecostés. Pentecostés es el nombre o el término que se le da ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a identificar como esa primera parte. Ahí está la primera fiesta, que es Pesach. Entonces dice, se produce en el primer mes del calendario religioso, que es Abid, o también llamado Nisan. Abid, o también llamado Nisan. Y se celebra a los 14 días del mes. A los 14 días del mes. Vamos a leer Levítico 23:5. ¿Qué dice Levítico 23:5? Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, ¿cierto? Eso dice el texto. Como segunda fiesta tenemos la de panes sin levadura. Algunos la llaman panes sin levadura, pero nosotros debemos decir es Hat Matzah, ¿cierto? Dice Hat Matzah. Sigue inmediatamente después de Pesach. Se observa en el primer mes, Abid o Nisan, ya dijimos, del día 15 al día 21. O sea, es una fiesta que recorre una semana, ¿cierto? Una semana. Levítico 23 del 6 al 8. Léalo, Luisa, por favor. A los 15 días de este mes es fiesta solemne de los panes sin levadura de Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Eso es. Entonces ahí nos da la descripción de esta segunda fiesta, que es panes sin levadura. Continuemos. La tercera fiesta es Bikurim. La llaman la fiesta de las primicias de la cosecha de la cebada, ¿sí? Se observa durante la semana de Hat Matzah. Dice panes sin levadura, el día siguiente de Shabbat, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues un domingo. Por ejemplo, si panes de levadura, si Hat Matzah, ¿cierto?, cae un martes, ¿cuándo será Bikurim? Pues en esa semana viene el Shabbat normal y Sí, después del Shabbat, o sea, ese el domingo. día siguiente a Shabbat, correcto. Sí, el día siguiente a Shabbat. Entonces, viene Pesach a los 14 días. Tan pronto, dice, a 90 minutos antes de oscurecer, dura Pesach. Y luego cuando empieza, o más bien se oculta el sol y es de noche, empieza ¿qué? Vienen los 14 días, o sea, se está acabando el día 14 porque dicen las 2 tardes, y luego sigue el día 15. Ahí empieza lo que conocemos como Hat Matzah, ¿cierto? Supongamos que es el martes, se deja el resto de los días, miércoles, jueves, viernes, ¿cierto? Viene Shabbat, la celebración de Shabbat, y el primer día de la semana, que correspondería a lo que llamamos domingo, se celebra esta fiesta de Bikurim. Mire lo que dice ahí, lo que coloca el rabino. Antiguamente, en este día, las gavillas de cebada se agitaban ante el Señor en una ceremonia prescrita, ¿cierto? Dice, hoy en día este festival no se observa en el judaísmo tradicional, dice el rabino. Pues triste, muy triste. Yo creo que por lo que Sí. no estaba el templo, pero ahora de pronto inicia. Ahorita me imagino que empezarán nuevamente a realizar todas las cosas de la Torah por la construcción del tercer templo. La cuarta fiesta es Shavuot, ¿cierto? La fiesta de las semanas es conocida, pero también es conocida como Pentecostés
o se conoce como Pentecostés. A partir de la Bikurim, fiesta de las primicias, empezamos a contar 50 días. Esto se llama la cuenta del Homer. En el día 50 después de Bikurim, la fiesta de las primicias es la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés. Y vemos Levítico 23 del 15 al 21, Susana. Levítico 23, capítulo 23, versículos del 15 al 21. ¿Qué dice? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreceréis la cabilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros en el holocausto a Jehová con su ofrenda y su libación, ofrenda encendida del olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Eso es. Ahí coloca una nota el rabino, dice: Pentecostés es una palabra griega que significa literalmente 50. 50. ¿Sí? Muy bien, continuemos. ¿Sabes que esa es la fiesta de la confusión? La fiesta en el Nuevo Testamento. Okay. No, y aún lo hemos notado con los mesiánicos, porque nos dicen que después, nos dicen que no pega. ¿Me acuerdas? Sí. Pasó este año? Interesante. ¿Qué es Hat Matzah? Coloca ahí la pregunta. ¿Qué es Hat Matzah? Dice: este es el día que Jehová tomó una multitud mixta de la mano para la redención. Dice abajo: tanto judíos como gentiles fueron puestos en libertad a caminar con el dador de la ley. ¿Y eso hace referencia a qué? ¿A qué hace referencia? A Éxodo, ¿cierto? A Éxodo. Me parece que aquí está el relato. Vamos, Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 39, pero en adelante. Entonces fíjense que se conoce como la fiesta de la redención, pero vamos a mirar por qué. Éxodo capítulo 12. Dice que aquí en la palabra del Señor han estado muchas cosas que con la mentalidad de cristianos no logramos comprender, y debemos darle gracias al Señor por su misericordia, porque nos permite de verdad tener maestros como el rabino, ¿cierto?, que con su mentalidad judía pues enseña estas cosas para los demás, para el pueblo que está acercándose a las cosas de Dios. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 37. ¿Qué dice mi hermana Gladys? ¿Tiene ahí micrófono? Del 37 al 39. ¿Sí? Y se partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. 39. Y cocieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera de Egipto no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida, para prepararse comida, ¿cierto? Muy bien. Sí, claro. Y mire que dice Hat Matzah, un día de redención. Y la pregunta es: ¿cómo que es un día de redención? Miremos lo que estaba pasando en el relato de Éxodo 12:37. ¿Qué es lo que está pasando? El pueblo de Israel está saliendo por la mano poderosa de Dios, ¿cierto? Porque Dios está haciendo esta cantidad de milagros en frente de Faraón para que libere
a todo su pueblo, para que libere a todo su pueblo. Ahora, póngale cuidado. ¿Cuándo salió el pueblo de Israel? ¿Cuándo salió el pueblo de Israel? De Egipto. ¿Cuándo salió el pueblo de Israel de Egipto? Por la noche de Pesa. No. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cuándo salió el pueblo de Israel de Egipto? Pues en Hanmasa. Eso sí, en Hakmatza. Por eso En que- Pesa no, porque Pesa, ¿cierto? Pascua se acaba, ¿cierto? En el momento en que se come el cordero y se oscurece, ¿sí? Luego ingresa Hamasa. Hakmatza, que es un día de redención. Es el día en que el Señor saca a su pueblo desde la esclavitud. Luego entonces hay redención, porque Dios está liberando a todo su pueblo de la esclavitud. Y fíjese que esta fiesta casi no es tomada con mucha importancia. Uno dice, dejan, sí, los panes sin levadura y todo eso, pero no nos esforzamos por decir, no, sí, pero el énfasis no son los panes en levadura. El énfasis de la fiesta es que es una fiesta donde el Señor está liberando a su pueblo como lo hizo en la época de Yeshua. Ahorita lo vamos a mirar, ¿sí? Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, ya con este nuevo entendimiento, cuando celebremos panes sin levadura, debemos estar continuamente agradecidos festejando esa fiesta, porque lo que está diciendo el Señor es que nos está sacando de esa opresión, de esa esclavitud, y nos da redención. Lo hizo en la época antigua de Moisés. Dice el versículo 37, partieron los hijos de Israel, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente, y ovejas, y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. ¿Qué vemos en estos versículos? El versículo 37 nos muestra algo interesante. Dice que partieron primero los hijos de Israel, ¿cierto? De Ramsés a Sucot. Y miren que la palabra Sucot, ¿qué es? Tabernáculos, cabañas, ¿cierto? Pero en un número de 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces ahí está haciendo énfasis en que los que cuentan el número de 600,000 son israelitas, ¿sí? ¿Pero salieron solos? No. El versículo 38 nos aclara la situación. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Entonces mire cómo es la propuesta del Dios grande y poderoso, que no saca solamente a su pueblo, sino que también saca a gran multitud de toda clase de gentes en el día de redención. ¿Qué nos está enseñando ese día? Que Dios libera también al pueblo, o libera al pueblo, pero también libera a todas aquellas personas que deciden caminar al lado del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, dice el rabino que si usted le preguntara a un judío que esta gran multitud de toda gente, ¿qué gente es? ¿Qué diría usted? ¿Qué dirían unos? Y egipcios, todos los esclavos. Mentiras. ¿Qué dirían? Que son varias personas de varios pueblos, ¿cierto? Pero los judíos dicen, no, todos son israelitas, solamente son israelitas, ¿sí? Son fieles. Porque el Señor solo liberó
a su pueblo ahí. Pero la palabra ahí es claro, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque me imagino que los egipcios no solamente tenían esclavos a los israelitas, pero aún yo creo que hasta egipcios saldrían. Es que la Biblia dice ¿Sí? que salieron egipcios. De hecho, está propuesta también salvación para una parte de egipcios. Y el Señor dice que salieron egipcios. Y ahorita cuando venga otra vez, Él no solamente viene la redención para Israel, dice que también viene para unas ovejas que no son de ese redil. Ahí están. Y dice, juntó con la gente y ovejas y muchísimo ganado. Versículo 39, y cocieron tortas sin levadura. Ahora, en Hatmatza no se puede comer nada que tenga leudante, nada que tenga levadura. Por eso es que debemos investigar cada alimento que nosotros comemos. Hay muchos productos que desconocemos que tienen levadura y que los seguimos consumiendo. A la medida que uno pueda Entonces, evitarlos, pues igual es por 8 días nomás. hay que sacarlos de la casa, no solamente no dejarlos de consumir, sino sacarlos, porque no debe haber ni una pizca de levadura dentro de nuestros hogares, en el lugar que vivamos. Por ejemplo, si usted tiene un perro, la comida del perro tiene levadura. ¿Qué hace usted con la comida del perro? La tiene que sacar. Y el perro que solo come concentrado, usted le enseña a comer concentrada, pero sopa de papa o sopa de caldo. Caldo, ¿cierto? Le tiene que dar, porque como el perro vive en nuestra casa, también está en la condición. ¡Ay, qué duro! ¿No? Allá tenemos aquí cerca el caso, muy cerca, ¿cierto? Y cuando es la fiesta de Hatmatza, sencillamente ellos sacan la comida del perro y le dan caldo. Y la perra, el perro hasta entiende más que muchos. No entiende. ¿Sí? Porque se lo come juiciosita. El año pasado, cuando fue Yom Kippur, Cristian habló con ella, ¿Con la perra? con la perra, y le dijo, vamos a hacer un ayuno y no le puedo dar ni siquiera agua. Y le dio la última comida a las 6 de la tarde y su cosa de agua, y la tuvo las 24 horas. Y no molestó. Curioso. No molestó. Es muy curioso porque vea cómo el animal, cuando tiene sus horas de comer, él se muestra inquieto y se para y pide comida. Es normal que un animal haga eso. Pero lo que dice Luzala es verdad. El dueño de la perra le dijo, no le voy a dar comer porque vamos a celebrar una fiesta, y el perro parece que entendió. Fíjese cómo un animal entiende las cosas y el ser humano no. Sí. Porque muchos dicen, ay, por ejemplo en el caso de Yom Kippur, que es el ayuno, ¿no? Ay, pero ¿cómo? ¿Vamos a dejar de comer 24 horas? Ponen problema. Pero fíjese cómo el animalito, ¿no? Y hasta el otro día aguantó, me imagino, claro. Sí, claro. Eso es. Entonces, eso está bien, porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Claro, están en el alboroto de salir, entonces están en esa. Siguiente diapositiva, vamos a ver. ¿Qué día Yeshua fue a la cruz? Pregunta. ¿Qué día? Ya aclaramos que la salida del pueblo de Israel de Egipto fue en Hatmatza, ¿cierto? Entonces, ¿qué día Yeshua fue a la cruz? ¿Qué día fue a la cruz Yeshua, mi hermana Gladys? O David. Pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Que no debe haber nada retado. Ya lo estamos. Ahí mismo en
en Levítico. Ya le digo, entonces. ¿Cómo? Como el miércoles, sí. Podría ser, eso están diciendo. A ver. Eso es lo que leí ahorita. Papi, hablando de eso. Entonces, bueno, ¿qué día Yeshua fue a la cruz? Dice mi hermana Gladys, un miércoles. Pero, ¿qué dice Isaac? En Had Matzah. Mire, ¿Por qué no fue en Pascua? No, porque no, él alcanzó a comer. acuérdese que el texto del Nuevo Testamento dice que el Señor Yeshua, Y ¿cierto? no va a volver a comer Vino y celebró Pesach. Cuando dice en las Biblias que tenemos generalmente dice institución de la Santa Cena, ¿cierto? Institución de la Santa Cena. Y ahí dice, y tomó el pan y y todo eso. Ya vamos a mirar el texto, ¿cierto? Pero él tomó la Pascua, ¿y qué hizo después? Salió al Monte de los Olivos. ¿Y qué pasó en el Monte de los Olivos? Vamos a mirarlo. El día en que Yeshua fue a la cruz es Had Matzah. Y no puede ser otro porque es el día de redención. ¿Sí? El día de redención. Entonces tiene que tener específicamente coherencia en este nuevo día con el Antiguo Testamento. Parece que están los mismos hechos de redención. A ver el texto. El texto de la pregunta de Gladitos. Dile que lo lea. Gladitos. Mami, dile ahí a Gladitos Gladitos. que lea Éxodo 12. Capítulo 12. Del versículo, puede ser del 13 hasta el 15. Éxodo capítulo 12, versículo 13 hasta el 15. Bueno. Dile también que ese también. Anótale ahí también, mami. A ver, Gladitos, lea Éxodo capítulo 12, versículo del 13 al 15. Y la sangre será por señor en las casas donde vosotros estéis, y de la sangre pasaré de vosotros, y no habrá vosotros plaga mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y ese primer día haréis que no regalarán vuestras casas, porque cualquiera que comiere los dados del primer día hasta el séptimo será cortado de su raíz. Ok, ahora lea el Deuteronomio capítulo 16, del 1 al 5 puede ser. Léalo. Deuteronomio capítulo 16 del 1 al 5. Votarás el mes de Abib y harás Pascua de Jehová tu Elohim. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Elohim de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua de Jehová tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que aquí se oye su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Eso y la es. carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Entonces, Hasta ahí el 5. el 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová te limite. Ok, listo. Ponle cuidado lo que dice. ¿Es claro lo que dice ahí, hermana Gladys? ¿Dónde dice que debemos sacar la levadura? En la Biblia. En los textos que hemos mirado, y hay otros textos, ¿no? Éxodo 23 y bueno, algunos otros textos. Dice, guardarás el mes de Abib y harás
Pascua a Jehová tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Elohim de Egipto, de noche. ¿Cuándo te sacó? ¿Qué comieron antes de salir? Hicieron Pascua. Pascua se celebra el 14, viene la noche y empieza Hatmatza, día de redención, ¿cierto? Y sacrificarás la Pascua de Jehová tu Elohim, de las ovejas y de las vacas, con el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. ¿Sí? Y la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana, o sea, hasta Hatmatza. Ahora, cuando se dice que el día que el lugar que el Señor escoge, específicamente ahí está hablando de la tierra. ¿Qué día está hablando? ¿De qué lugar? Los lugares donde están designados o señalados para alabar al Señor. Porque todo el mundo dice, ese es Jerusalén. Pero si nos damos cuenta, estaban comiendo en Egipto. La primera Pascua no la hicieron en Egipto. No la hicieron en Jerusalén. La primera Pascua la hicieron en Egipto. ¿Sí? Y el Señor dio la orden que se comiera el cordero allí. Así que cuando dicen el lugar que el Señor ponga su nombre, por ejemplo acá, al Señor le plació. Yo no le pedí abrir un grupo acá, pero al Señor por su misericordia le dio, ¿cierto?, por colocar aquí un grupo donde tocáramos la palabra del Señor. Y preparó un rabino para que viniera desde Estados Unidos aquí a Bogotá. ¿Eso se llama casualidad? Eso se llama que el Señor ha colocado su nombre acá. Misericordia para nosotros. ¿Se da cuenta, David? Sí. Sí, señor. Ok. Entonces continuemos. ¿Qué día Yeshua fue a la cruz? En Hatmatza. Porque acordémonos, sigamos la siguiente diapositiva. El día increíble de la redención, Hatmatza. Ahí están las dos fotos, ¿cierto? Relacionando la salida de Egipto, está Moshe y está ahí atrás está Moisés y está ¿qué? La cruz de redención. El día increíble de la redención de Hatmatza, lo primero que debemos entender en cuanto inicia Hatmatza, dice Levíticos 23:5, es el mes primero, ¿cierto? A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová es. Pascua de Jehová es, sí. ¿Qué nos dice el texto? Que es en el primer mes y que empieza a los 14 años. ¿Cuándo empieza el día 14? Por la noche, ¿cierto? Dice por la noche. Supongamos que el día 14 del primer mes empezó hoy, a las 6:30, cuando se ocultó el día. Entonces, ¿qué dice que el día 14, a qué horas debo celebrar Pascua? ¿Apenas empieza el día? No, cuando está el otro día en la tarde, ¿cierto? Entonces, cuando se va acabando el día 14, es que se hace el sacrificio, dura 90 minutos. Y se oculta el sol del día 14 y empieza el día 15. Tan pronto empieza el día 15, Hatmatza empieza. ¿Me hago entender? ¿Es claro, hermana Gladys? Ok.
Sí, señor. Ok, vamos a Mateo capítulo 26 y vamos a leer del 25 en adelante. A ver, Isaac, capítulo 26 del 25 hasta el 30 por ahora. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: Yo soy maestro. Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo. Nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿El 30? Sí. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Eso es. Entonces, mire, ahí dice el versículo 25. Hay que leer desde el 24 para entender la idea, ¿cierto? Dice el 24: A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba. Dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. ¿Sí? Entonces ahí recobra sentido. Le está preguntando: ¿soy yo el que te voy a entregar? Y Yeshua dijo: Tú lo has dicho, ¿cierto? Dice: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. ¿Cuál pan? El pan de Pesach que estaba tomando. Es un pan sin levadura, ¿cierto? Pero estaba celebrando Pascua, Pesach, ¿cierto? Y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Fíjese que está hablando del pan de aflicción, ¿cierto? El pan sin levadura, como es el cuerpo del Señor. No tiene pecado. Yeshua no tiene pecado. Por eso es que no hay leudante en su vida. Veíamos a eso hace 8 días, ¿cierto? Y lo partió y dijo, y lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haciendo una referencia entre el pan sin levadura y su cuerpo. Versículo 27. Y tomó la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ya aclarábamos eso en la clase pasada. Y ese nuevo pacto no es que está haciendo un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es que está recordando, ¿cierto?, la sangre que se está colocando en Pesach en las puertas. Y esa sangre es la que libró al pueblo de Israel de ser, ¿qué?, muerto por el ángel que pasaba por la calle y que no entraba a los hogares que tenían la marca de la sangre. En esa condición es que está el Señor diciendo: esta es mi sangre, sangre que derrama salvación, sangre que produce salvación. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. No es que está haciendo un nuevo pacto como dicen la mayoría de cristianos. ¿Se da cuenta que es que está diciendo que cambió el pacto? ¿En dónde dice? Estás refrescando lo que viene de atrás, que por muchos es derramada, y es claro, ¿no? Por muchos, no por todos. Y fíjense que este pasaje lo está diciendo Yeshua, no lo está diciendo Pablo, lo está diciendo Yeshua. Mi sangre por muchos, no por todos. Porque a diferencia del pueblo en general, Yeshua sí tiene por gran precio su sangre, porque él sabe lo que va
a costar o lo que va a implicar. Pero todo el mundo generalmente no tiene esa condición de que la sangre del cordero es valiosa. Para remisión de los pecados. Y os digo, versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, ¿qué pasó? Celebraron la Pascua, se tomaron el vino, cantaron himnos. No 102. Sí, cantaron himnos. Tampoco podemos decir el 102. Bueno, pero el salmo. El salmo. Ah, pero dijiste el himno 102. Pero él está diciendo que cantaron un himno y es el salmo. Ah, ok. Ok, pero entonces cantaron himnos y salió Yeshua al monte de los olivos. ¿Sí? Ya sabemos el relato. Continuemos. Dice del 31 al 35, Susana. Entonces Yeshua les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo que Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yeshua le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Eso. Entonces mire que el rabino introduce algo, ¿no? Dice cuándo sucederá este evento, varios niveles de entendimiento, o sea, como que dice qué podemos entender de estos versículos. Y hay unas palabras claves: esta noche y fe, ¿cierto? Entonces Yeshua le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, o sea, Yeshua, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después, entonces dice que ahí dice esta noche, lo que quiere decir que ya salió de Pesach y ya era de noche. Sí, ya era de noche. El versículo 33, respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. ¿Y qué le contesta el Señor? No hable mucho, porque ciertamente antes de que cante el gallo, me negarás. Antes de que cante el gallo, me negarás. Como muchas veces podemos nosotros tener esa condición de negar al Señor. Muchas veces. A veces por quedar bien con un grupo de amigos. A veces por temor a que me digan: ay, ¿usted es creyente? No, qué jartera. A veces por tener un trabajo. Aquí contratamos a todo menos a creyentes. O ese miedo que sale de las personas sin fundamento. Porque si fuéramos coherentes, tendríamos presente que el dueño de todo es el Señor, ¿no? Muy bien. Siguiente, vamos a mirar el día increíble de la redención, la verdadera oración del Señor. Y miremos el versículo 39. Dice el versículo 39. Yendo, Mateo 26, 39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cierto? Y fíjese, esa oración, esa súplica que está haciendo Yeshua al Padre, porque él sabía lo que le iba a venir. Él sabía lo que le iba a venir. Y rogó al Señor. Dice, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa amarga de crucifixión.
porque se estaba preparando ya para ser entregado. No se olvide que está el versículo 39, ¿cierto? Y ahí da más claridad a la fiesta de Pesaj, porque en Pesaj tomamos copas Sí, y cada copa tiene, como te explicabas, un significado. Pero en ese momento no está diciendo, ay, pasa de mí este dolor, o quita esta situación, o quita esta carga de mi vida. Él está diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Era el paso a seguir de cumplimiento de cada copa. eso es. Muy bien. Entonces aquí está relatando, si el Señor Yeshua está orando en Getsemaní, ¿cierto? Están orando en Getsemaní. Continuemos. Mateo capítulo 26 del 46 al 49, Luisa. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Yeshua y dijo, salve maestro, y le besó. Entonces, ¿qué vemos ahí? Palabra clave, levantaos y beso de muerte. Beso de muerte. Versículo 46 dice, levantaos y vamos. Vamos, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Es la pregunta que el Señor continuamente nos hace a nosotros. Nos dice, levántese y vamos, ¿cierto? Se acerca el que me entrega, para continuar eso. Fíjense que el Señor cómo está llevando allí a sus discípulos para ver ese momento. Señora. Esa palabra levantados no tiene que ver también con el significado cuando el Señor dice que va a ser quitado o levantado el que nos defiende. No, posiblemente no. Ahí le está hablando a los apóstoles directamente, ¿cierto? En un momento específico, ¿cierto? Además, todo lo contrario, porque después recibieron fue al Rúa, ¿cierto? Como es la acción de levantados, va a ser levantado, uno dice va a ser quitado. Entonces el Señor dice levántese. Vamos. No, es diferente. Dice levantaos, vamos, ¿cierto? Ved, se acerca el que me entrega. Y dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Fíjese que ahí hace referencia a uno que andaba con él, de los 12. El corazón. Entonces, si eso le pasa al Señor Yeshua, que uno de los que está con él, ¿cierto?, le entrega, ¿qué podríamos decir nosotros? Es que nada es oculto. Sí. Del pensamiento y el conocimiento de Dios. Porque Él dice, uno de ustedes me va a entregar. Y Él ya tiene un conocimiento anticipado de lo que hace, Sí. que Él es Dios también. Dice, aquel que mete la mano en el plato conmigo. Lo que leíamos hace un ratico, sí. La mete a Judas y luego le dice, ¿Seré yo? ¿seré yo maestro? Y Él dice, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. O sea, él sabía que era, y era una persona de mucha confianza porque depositaba en Tanto él que era el tesorero. Era el tesorero, exactamente. Entonces uno dice, Hay una maldición. cuando alguien, sí, la maldición del tesorero. Ahí dicen que hay una maldición del tesorero. Del- Por eso del- nadie quiere ese cargo. Entonces, ahí es donde uno dice, Dios es quien conoce los corazones. Y Él es el que mira y defiende, ¿no? Mire cómo se acerca la gente. Dice, mucha gente se acerca con espadas y con palos. Pero la pregunta ¿sería que es necesario que llegaran a Él con espadas y con palos? Por eso es que el Señor dice esa parte, dice, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es.
La hipocresía. La hipocresía. Entonces fíjese que se acerca y le dice maestro y lo saluda, ¿no? ¿Cómo estás? Y le da un beso. Y le da un beso. Sí, pues, Dice el rabino que se asemeja, en su enseñanza, se asemeja al beso que da la viuda negra. La viuda negra. La viuda negra es la araña, ajá, ¿cierto? Que cuando la matis también mata, sí, coge a su esposo, a su pareja, y después de que lo utiliza, le quita la cabeza. Antes no le dice Judas, ¿cómo estás? ¿Oraste demasiado? ¿Oraste por mí? Ese es, entonces, prenderle. Y dice, y enseguida se acercó a Yeshua y dijo, salve maestro, y le besó. ¿Sí? Y le besó. Siguiente. El 55. Dice, en aquella hora dijo Yeshua a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Es una pregunta, claro. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Entonces es una referencia de Yeshua. Venga, ¿qué les pasa? Estuve con ustedes enseñándole y no me dijeron nada. Y ahora como vienen a mí como si yo fuera un ladrón, con espadas y con palos. Es una reclamación. Y muestra la intensidad de la turba, ¿cierto? Y la manipulación de los sacerdotes en relación a Yeshua. Porque realmente uno no se acerca con espadas o con palos a hablar o a hablar con otra persona. Iban era preparados ¿para qué? Uno lleva una espada ¿para qué? Pues para defenderse. Eso es. Sino que una respuesta de esas quedaron ¿qué? Graves. Y el texto nos dice, yo voy. De hecho ahí acordémonos del texto que uno saca la espada y ¡pah! Le corta la oreja a uno. ¿Y qué hace Yeshua? Le arregla. Se fue el primer torero de la historia. Hay una pregunta, ¿por qué estuvimos en Egipto? Por el pecado. Esclavos. Por rebelión. Porque el pueblo fue rebelde, ¿cierto? Y es lo que está pasando ahí. Y es lo que hoy pasa. Queremos ser rebeldes, queremos excusas para todo. Todo tiene una circunstancia, todo tiene una excusa, todo tiene que tener una explicación profunda y perfecta para creerle al Señor. No creemos de manera sencilla, por eso el Señor dice, quien no entre al reino de los cielos como un niño, ese es el estándar. Porque uno le dice a un niño, esto es blanco, ¿y qué es? El niño cree que eso es blanco. No le pregunta, ¿sí? ¿Cómo se determinó el color blanco? ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Mateo 26, 59, 60. A ver, David, léalo, por favor. Ya vamos. Mateo 26. Mateo 26, del 59 al 60. ¿Qué dice? Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron los testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días reedificarlo. Correcto. Entonces, ¿qué vemos acá? Dice, la gente vino hacia adelante, ¿cierto? En Egipto. Dice palabras claves, evidencia. Porque buscaban ¿qué? Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios. ¿Por qué se necesitaban falsos testimonios? Porque no había una manera de acusar a Yeshua ni desde la ley ni desde el punto romano.
El Señor dice que si eso le pasó a él, ¿cuánto más nos pasará a nosotros? Y el Señor dice en su palabra, Pablo dice, todo aquel que quiere seguir este camino ya sabe lo que le espera. Sí. ¿Cómo la gente puede hacer que se vayan a encontrar con falsos testimonios? Con falsos testimonios. Y así es que funciona. Ujú. La mayoría de las acusaciones son falsas. Dice, en este caso, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Versículo 60, ¿cierto? Este dijo, pues derribará el templo de Elohim en 3 días reedificará. Y bueno, empezaron a hablarle ahí. Encontraron ahí esa condición de testigos falsos, ¿cierto? Muy bien, continuemos. Mateo 26, 64. Dice, Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim, y viniendo en las nubes del cielo. Dice ahí, el Señor va a estar a la diestra del poder del Señor, de Dios, del Padre, ¿cierto? Pero ese mismo poder fue el que nos sacó de servidumbre, tanto en la tierra de los egipcios, como en esta tierra, como en el momento fundamental donde Yeshua fue colgado en el madero. El poder del Señor es el que nos va a quitar o nos va a sacar de servidumbre. ¿Cómo la ven? Allí va a estar sentado a la diestra del poder de Dios, nuestro gran Señor. ¿Claro hasta ahí? ¿Me he hecho entender? ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Mateo 27, 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué dice Isaac? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Eso es. Entonces todo eso pasó en ese día de Hakmat. Y dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Entonces fíjese que la palabra clave aquí es lo llevaron atado, ¿sí? Y fíjese que esa condición tiene que ver con nuestra vida. Nuestra vida está atada y necesita ser desatada. La única manera de ser desatada es ¿cuál? Caer a los pies de Yeshua HaMashiach y que nos libere por medio de su preciosa sangre. Como en Egipto la sangre guardó a los primogénitos de Israel. Muy bien. Versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Fíjense que hasta se estaban cuidando los sacerdotes de no hacer algo indebido. ¿Cómo lo ven? ¿De cuáles piezas de plata está hablando? De las 30 piezas de plata que fueron dadas por la cabeza de Yeshua. ¿Sí? El Señor dice que nosotros... plata de sangre. Precio de sangre. El Señor dice que somos comprados primero por precio de sangre.
y ese fue el precio que él pagó por nosotros, las 30 piezas de plata. Y estamos hablando de la salida de Egipto y que nosotros somos esclavos del pecado. Sí. Entonces dice que Él nos hace libres y nos liberta de la esclavitud. Y dice que Él paga ese precio por el esclavo. Él pagó ese precio por nosotros, con las 30 piezas de plata. Fíjese que, sí, y fíjese que ahí es donde se convierte el tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Dónde debería estar nuestro tesoro? En Yeshua, Sí. ¿cierto? Porque Él es el que pagó El precio. ese precio, ¿cierto? Ese es el esclavo de amor. Eso. No es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, ¿sí se dan cuenta? Porque es precio de sangre. Entonces son muy cuidadosos los rabinos, ¿cierto? Los principales sacerdotes en no volver inmundo el tesoro del Señor con la sangre del Señor. de un inocente. Increíble. Nos diga que no son niños. Eso es. Muy bien. Versículo 11. Susana, ¿qué dice? Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo: tú lo dices. Eso es, ahí está. Afirmando: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué dijo Yeshua? Tú lo has dicho. Porque es nuestro rey, es nuestro salvador, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador, ¿ya? Que era quien regía esa parte, quien tenía el gobierno. Y fíjese que el Señor se para y dice: si tú lo dices, así es. Como quien dice ese gobierno suyo, el gobierno que yo tengo, el reinado que yo tengo, es del Señor. Y es como, es el que se fundamenta para el pueblo de Israel. a veces uno es duro de corazón, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, pero es que porque pasó X o Y circunstancia. Y le dice, por ejemplo, Pilato al Señor: ¿no sabes que yo tengo el poder pues de hacer o deshacer contigo? Sí. Y el Señor le dice: esto tiene que pasar porque tú no sabes de dónde viene tu poder. Sí, es verdad. O sea, tú estás ahí porque yo te lo permito prácticamente. Entonces, vamos a Mateo capítulo 27 del 13 al 18. ¿Qué dice hermana Gladys? ¿Qué dice Mateo capítulo 27 del 13 al 18? Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Yeshua llamado el Mesías? Porque sabía que por evidencia le habían, porque sabía que por envidia le habían entregado. Eso es. Muy bien. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Pues el Señor ya está, ¿cierto?, delante de Pilato y le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? O sea, serían muchas cosas las que se estarían diciendo del Señor. Pero Yeshua no le respondía ni una palabra. Ni una palabra. Mire lo que dice el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso, el que quisiese, o sea, o alguien que estuviera detenido, lo soltaban. Y en ese momento había uno que se llamaba Barrabás, que traduce el Hijo del Padre.
Bar hijo de padre, ¿cierto? Bar Abba, hijo de padre. O sea, y es curioso, es muy curioso, porque ese nombre implica la contraparte de Yeshua, porque Yeshua tenía la representación o estaba en calidad de hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el hombre decide de manera voluntaria por el hombre equivocado? ¿Sí? Por el hombre equivocado. Escogieron el cordero que no era para liberar. escogieron el lobo disfrazado. El lobo disfrazado. Y este Barrabás no era un angelito. Pero escogieron a este hombre. Y dice el versículo 17: reunidos pues ellos le dijeron, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Inclusive Pilato todavía estaba temeroso, ¿cierto?, de desarrollar esa acción. Y el pueblo escogió a Barrabás. Continuemos. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo. Tremendo. Porque fíjese que es una sentencia que hasta hoy se ha vivido. ¿Sí? Hasta hoy se ha vivido. Pero también tiene esa implicación. Mire lo que dice el rabino: segundo mandamiento dado en Éxodo. Esta ceremonia, ¿qué se dio en Éxodo? La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, ¿cierto? La muerte de los primogénitos. Entonces ahí también hace referencia a ese punto de la salida de Egipto. Pero es curioso porque a veces nosotros también, y sin intención o de manera intencionada, ¿cierto?, estamos diciendo: su sangre se abra. Cuando pecamos deliberadamente, ¿ya?, tenemos por menos la sangre del Mesías. Así que debemos tener cuidado en cuanto a eso, porque nos convertimos en exactamente las mismas personas en las cuales estaba delante de Yeshua en esa época. Y fíjese que todos estos hombres eran de carácter espiritual, ¿o no? Sí. Eran sacerdotes, seguidores de Torah, celosos de la ley. Aunque estaba mal el sacerdocio porque era ahí comprado, pero... Sí, pero igual tenían la Torah. Conocimiento, sí. Quien pueda leer la Torah tiene que acercarse a la verdad, a no ser que la lea mal. Sí. Entonces la intención es una buena enseñanza para acercarse más al Señor. Versículo 45 y 46, luz. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, con esas palabras, el Señor clama, ¿cierto? ¿Por qué me has desamparado? E implica la redención del mundo. Y la sanidad de la tierra. Y la sanidad, desde luego, ¿cierto? Dice: y desde la hora sexta, esa no es las 6 de la mañana, ¿no? La hora sexta son el mediodía, porque las 6 de la mañana es la hora primera. Correcto, las 6 de la mañana es más o menos La hora primera, ¿cierto? Y la hora sexta son el mediodía. Y él murió a la hora novena, 3 de la tarde. 3 de la tarde. Es muy bien. Porque Es la hora que es tenemos con fijada. los sacrificios de oración y pues sí, porque él es el cordero y todo es muy religioso, digamos así. Muy bien. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué clamor, ¿no? Ese es lo que se conoce como el vaciamiento del Señor.
la entrega perfecta, ¿cierto? El reemplazo del hombre, porque deberíamos estar todos clavados en ese madero por la culpa o por los pecados que hemos desarrollado. ¿Llegamos hasta ahí en esta noche? Preguntas, dudas. ¿Qué podemos decir? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a orar entonces. Oremos entonces para terminar. Señor, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios. Mira cuán importante, Señor, es acercarnos a tus textos de esta manera, bendito Dios. Así que te damos gracias, Señor, por revelarnos estas cosas que, Señor, aunque están en una palabra, bendito Dios, tú nos las muestras, bendito Dios, de una manera preciosa para con nosotros. Mira cuán relación tiene las fiestas del Señor, donde se da cumplimiento delante de Yeshua, bendito Dios, nuestro Salvador. Ayuda a que refresquemos esto en nuestras vidas, bendito Padre y poderoso celestial, y que lo enseñemos, bendito Dios, que lo llevemos en nuestro corazón también, Rey de la Gloria. Nos abandonamos en esta noche delante de ti, en el nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén. Amén.